Buenas, mi nombre es Luis Navarro y voy a hablar acerca de juego naval, de un pequeño código que hice para la materia de sistemas distribuidos. Antes de comenzar a hablar del código, primero voy a hacer una simple ejecución del programa. Voy a comenzar abriendo el servidor y luego conectando los clientes. Como puedes ver, lo primero que hace es aparecer el tablero del jugador 1 con los barcos ya puestos, que son tres tipos: tipo A, tipo B y tipo C, de diferentes tamaños. No se ven los de jugador 2 y no se muestra la pantalla de jugador 2 hasta que lance la jugada, que se muestra el tablero ya actualizado con el ataque. Como puede ver, dice que el oponente disparó a la posición E3 y el resultado fue agua. Aquí en la posición E3 marca el 0, que es el agua, y se sincroniza en la otra posición. Ahora voy a hacer que el jugador gane, el jugador 2, para llegar rápido a la condición. Una cosa que me gustaría destacar es que si escribo cualquier otra cosa, por ejemplo María, o algo distinto a una coordenada, me va a decir que va a ser una coordenada inválida y me va a obligar a volver a jugar. No va a pasar el turno, sino que va a seguir el mismo jugador. Al ser una coordenada válida, lo marca y se pasa al siguiente turno. Voy a seguir con las jugadas del jugador 2 para llevarlo de una vez a la victoria y mostrar la condición de ganada. C8. C9. D8. E8. F8. Y ya por último, le queda esta última jugada, y esta debería ser la condición de victoria. G8. Y dice que el oponente disparó y fue impacto. Dice: has perdido, todos tus barcos fueron destruidos, la partida ha terminado. Y el jugador 2 dice que ha ganado, la partida ha terminado. También dice que el disparo fue impacto y se marca en asterisco donde están los barcos destruidos enemigos. Esto fue todo por la fase 1, ahora voy a pasar por la fase 2. Pero primero voy a explicar rapidito el código. Primero, las librerías que utilicé fueron Socket, en la librería de hilos y la librería random, y por supuesto aquí tengo las variables globales. Esta función genera el tablero, lo que hace es generar una matriz de 10×10 y la rellena con espacio. Luego este tablero pantalla lo que hace es mostrar el tablero en la terminal. Aquí construye una broma de columnas donde muestra las coordenadas del 1 al 10. Está el borde, que es el borde inferior y superior, y las esquinas. Y por supuesto el contenido, que tiene las coordenadas de las letras, un borde izquierdo y un borde derecho, y el interior de la matriz. Todo esto lo combina en un solo valor para luego enviarlo a los clientes. Aquí tenemos la función colocar objeto, que lo que hace es poner un barco en una posición al azar. Aquí comienza dando 100 intentos porque es una matriz de 10×10. Hay 100 plazas posibles, pero se detiene después de colocar los tres objetos. Aquí está una fila
y una columna que pone una posición en random, y también escoge al azar si va vertical o horizontal. Dependiendo de si es vertical o horizontal, va yendo hacia abajo o hacia los lados para encontrar una posición dependiendo de la longitud del barco. Si la coordenada se pasa de 10, o si es una plaza que no está vacía, hace un break y pasa a la siguiente coordenada. En caso contrario, las guarda en Appen como una posición posible. Y aquí le asigna la posición. Aquí en general tableros con objeto, llama a tablero 1 y a tablero 2 del jugador 1 y jugador 2 y lo rellena con espacio. Luego toma estos objetos, que son los barcos tipo A, tipo B y tipo C, con sus respectivas longitudes, y las lleva a la función colocar objetos, que ya mostré anteriormente cómo funcionan las coordenadas. Aquí está la función procesar disparo, que esto lo que hace es tomar la coordenada y un tablero. Y lo primero que hace verificar es si la coordenada tiene 2 o 3 dígitos, que son las posibles. Que has acompañado con un número que puede ser de un dígito o de 2 dígitos, que es el 10. Si no cumple con las condiciones, dice que es inválido. Después pregunta si es una letra entre la A y la J. Si no lo es, dice que es inválido. Después se asegura de que el número sea, que la segunda parte de la coordenada sea un número de 1 o 2 dígitos, que si no lo es, que es inválido. Y después que configura eso, lo lleva acá para preguntar si es del 1 al 10. En caso de que supere el rango o sea inferior, dice que es inválido. Luego, aquí usa su valor en la tabla AXI para determinar la posición de la coordenada de la fila, y al valor de la columna le resta 1 para poder asignarlo a la posición actual de la matriz del tablero. En caso de que la matriz tenga una X o una O, dice que ya dispara hasta aquí, que porque la X es donde marca el impacto y el 0 es donde marca el agua. Y en caso de que encuentre un tipo de barco, lo marca con una X y dice que fue un pacto. Por caso contrario, si no hay nada, dice que es agua. Esta es la función verificar victoria, que lo que hace es preguntar si hay barcos en la matriz. Mientras haya por lo menos un barco en la matriz, la condición de victoria va a ser falsa. Una vez que ya no hay barco, la condición de victoria se hace verdadera y lo devuelve. Aquí es donde tengo el juego en sí, que lo primero que hace es tomar a los jugadores del tablero y determinar de quién es el turno y cuál es el tablero que recibe y cuál es el tablero de ataque. Lo primero que hace es mostrar el tablero propio, que es de la persona que lanza el ataque, y manda al otro jugador a la espera. Una vez que tiene las coordenadas, es que son enviadas y son validadas por el procesar disparo. Aquí en procesar disparo hace la marca del impacto y devuelve si fue un disparo válido. En caso de que sea válido, marca también en el tablero propio donde fue el disparo y actualiza el tablero en el disparo que se da. Luego avisa a ambos jugadores cuál fue el resultado, dónde disparó y dónde impactó, y si fue impacto o si fue agua. Por último, verifica la condición de victoria para ver si salió victorioso y luego vuelve al siguiente turno. En caso de que sea inválido, simplemente continúa el ciclo sin cambiar de turno. Y esto aquí es en caso de que el jugador se salga, se desconecte, lanza un mensaje de error. Y por último está el Start Server, que es donde se inicializa el servidor y donde los clientes son agregados. Ahora voy a pasar a explicar la fase 2. Voy a abrir rápidamente la terminal. Voy a iniciar la fase 2, fase 2.py, y voy a inicializar los clientes. Aquí, como vemos, la fase 2 es bastante similar. De hecho, tiene exactamente las mismas funciones, no cambia prácticamente nada. Aquí está
las coordenadas, las jugadas, los mensajes, las marcas. La mayor diferencia es que este permite agregar más clientes. Lo que tengo que hacer es agregar otro terminal y inicializar el cliente, asigna el turno y dice que eres el jugador 3. Ahora es el turno del jugador 2 y creo que tiene que dar una vuelta completa antes de ir al jugador 3, pero no, si llego directamente al jugador 3. Aquí está, también funciona. Si le lanzo, por ejemplo, a la coordenada 6, debería marcarlo en ambos tableros. Bueno, nada más actualizo el 1 porque es el que siguiente al turno, pero se marcó perfectamente. Pero aquí se actualizó el tablero del jugador 2 y si marcó el ataque del jugador 3, todo funciona bien. Y bueno, la dinámica es básicamente la misma. El mayor cambio está en el hilo del cliente, que le agregué for para que sea enviado a diferentes jugadores al mismo tiempo, no solamente a uno. La idea de esta dinámica era que a medida que vayan destruyendo más barcos, vayan acumulando más puntos. Y no hay una condición de victoria como tal, sino que es una acumulación de puntos, pero no... Tuve un pequeño error que me dio un bloque infinito y apenas lo pude corregir. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.